Vamos a iniciar conversación a esta hora con José Toro Hardy. Él es economista, también es experto en temas petrolero y fue directivo de Petróleos de Venezuela. Un placer para mí tenerlo por acá. Encantado, encantado. El placer es para mí. Bueno, varios temas, pero quiero iniciar con el más reciente, el tema de la reconversión monetaria, las reacciones que ha tenido esto. Ayer en esa misma silla se sentó el diputado José Guerra, quien es economista también. Él decía que era una maxi devaluación y que incluso el gobierno nacional no tenía cómo asumir ahora el pago de nómina ante un incremento salarial de más del 6.000%. Claro. Por ahí hay un artículo mío en que yo lo llamo vudú economía, porque el presidente dijo que era una magia que él había descubierto. Y que en consecuencia con esa magia él va a arreglar la economía y va a arreglar la situación. Creo que no se da cuenta el presidente de que el mayor problema que hay en este momento es la hiperinflación. Alguien tan calificado como Ricardo Hausmann nos está diciendo que la inflación puede subir con estas medidas al 44 millones por ciento. 44 millones por ciento. Y efectivamente eso es la cifra que da cuando matemáticamente uno aplica la inflación de una semana, que fue 28%. O sea, estamos en un aprieto. El gobierno con el cono monetario lo que hace es un maquillaje, le quita ceros a la moneda, pero no ataca las causas de la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, fundamentalmente que el gobierno emite dinero. Digo emite porque ni siquiera lo imprime, lo emite y lo transfiere vía digital. Tenemos probablemente lo que sea la primera hiperinflación digital en la historia de la humanidad. ¿Cuánto debería ser el flujo de efectivo, señor Hardy, tomando en cuenta que según cifras del Banco Central estaríamos en básicamente más del 90% en dinero digital? ¿Cuánto debería ser el circulante en efectivo? Apenas hay 1,1% en dinero en efectivo, 1,1% en dinero en efectivo, en billetes. Por eso es que uno va al banco y no le dan billetes y por eso es que nadie tiene billete en la mano. Es una moneda digital, digo yo, porque el Banco Central permanentemente emite bits, le transfiere grandes cantidades de dinero a PDVSA para que por vía auxilio financiero a las empresas del Estado, a los organismos del Estado, y de esta manera crece la masa monetaria. El último informe del Banco Central de hace una semana nos hablaba de una liquidez en poder del público del orden de 4 billardos. Fíjate qué término más complicado, billardos, yo no lo conocía. Eso quiere decir 10 a la 15, o sea, todos los ceros que tú te puedas imaginar. Bueno, el gobierno quiere quitar parte de esos ceros, pero con eso no resuelve la inflación. Si el gobierno quisiera impedir la inflación, la primera medida que tendría que tomar es, uno, reducir el déficit fiscal, para que el Banco Central no tenga que estar emitiendo ilegalmente, porque la Constitución lo prohíbe, por cierto, dinero para auxiliar al gasto público. Mientras no hagan eso, la inflación va a seguir creciendo. Pero las medidas que anuncia el presidente son absolutamente inflacionarias. ¿Por qué? La primera, el gobierno anuncia un aumento del salario mínimo al equivalente a 180 millones de bolívares fuertes. Eso es dinero adicional que entra a circular. Pero el problema es que más del 50% de la población venezolana está en la economía informal. Eso no les llega nada de ese aumento. Y a los que sí le llegan, lo llegan por dos vías. Uno, porque son empleados públicos. Bueno, el gobierno no tiene cómo pagar esos salarios, de manera que lo que va a hacer el gobierno es emitir más dinero y por lo tanto alimentar la hiperinflación. La otra vía es a los trabajadores del sector privado. Bueno, los trabajadores del sector privado los obliga a aumentar el sueldo, pero no les permiten aumentar los precios. Entonces, ¿cómo se las arreglan ellos? Ingenuamente lo pregunto, ¿cómo va una empresa a aumentar el salario mínimo a 180 millones de bolívares, pero si no puede aumentar el precio de los productos que vende? Señor Hardy, ¿hay conciencia por parte del gobierno que no tienen capacidad para cancelar estos salarios? Esto se lo pregunto porque ciertamente si se conoce el estatus de PDVSA, que ya vamos a conversar de eso, por cierto, y muchísimos economistas han dicho que no hay divisas en el país, que el gobierno no tiene capacidad como sostener esa nómina, ¿por qué entonces proponer sostener también la de los privados? Bueno, básicamente porque ellos no están tratando de sostener al país ni de sostener la economía, ellos están tratando de sostenerse ellos mismos. Y para sostenerse ellos mismos, ellos creen que esto es una medida bastante populista. Al grueso de la gente le dicen, oye, me van a aumentar el salario a 180 millones de bolívares, ¿cuándo me voy a imaginar yo eso?
y probablemente algunos se ponen contentos. En la práctica es que de esos 180 millones de bolívares van a generar más inflación del beneficio que van a producirle al que recibe el beneficio. Ya Ricardo Hausmann lo está calculando en 44 millones por ciento. Eso se lleva por delante cualquier aumento de salario. Sí, que las predicciones eran de 1 millón. Las predicciones del Fondo Monetario Internacional el año pasado iban a ser de 13.000% para este año, calculando una inflación mensual promedio del 50%. Con una inflación mensual promedio del 115%, el Fondo Monetario elevó su proyección a 1.000.000%. Pero es que ahora tenemos una inflación semanal del 24%. Eso lleva, al proyectarlo, al aplicarle las fórmulas matemáticas que se usan, eso lleva a la inflación a 44 millones. La inflación es una espiral que se va acelerando. La espiral en Venezuela entró en fase de aceleración. ¿No tiene techo, señor Hardy? No, no tiene techo. No tiene techo. El techo es que como las medidas son absolutamente inaplicables, normalmente pues, se producen cambios en los países, las sociedades no lo toleran más. ¿Tú te imaginas en este momento decirle a la gente, usted va a tener un aumento de salario a 180 millones de bolívares? Supuestamente eso debería estimular el consumo, ¿verdad? La gente debería tener más dinero para ir a comprar. Pero como no hay producción en el país, ni una sola de las medidas que tomaron sirvió para estimular la producción de nada, pues el único efecto es mucho dinero tratando de comprar cada vez menos bienes, aumenta el precio de los bienes. Ayer, por ejemplo, teníamos acá sentado a un economista que, bueno, simpatiza con el gobierno nacional, el señor Andrés Giuseppe, y él decía que con este salario y con el plan 50, que aparentemente hoy el vicepresidente económico Tarek El Aissami va a develar algunos, 25 rubros específicamente, usted va a poder ir, o la persona que gane sueldo mínimo va a poder ir a comprar y le va a alcanzar para hacer mercado. Por eso yo llamo esto vudú economía. Lo que termina ocurriendo, si crece la masa monetaria como va a crecer con este tipo de anuncios, es que buena parte de esos productos se van a desviar hacia un mercado de bachaqueros. Y en el mercado de bachaqueros es donde verdaderamente se van a conseguir, no en el otro mercado, y entonces ahí estará el castigo inflacionario que le va a producir esto a la población venezolana. Señor Hardy, hay otras propuestas como es el incremento de la gasolina. Se habla por parte del gobierno nacional, se está haciendo una especie de subsidio vía carné de la patria y hablando también de que se pudiera colocar en precio internacional. ¿Tiene capacidad en este momento la industria para subsidiar la gasolina de determinado grupo de personas? Yo no sé cuántas son las personas subsidiadas. Lo que sí sé es que eso es absolutamente violatorio de la Constitución. La Constitución, en su artículo 21, establece que no se pueden establecer discriminaciones por razones de raza, de género, de ideología, no se puede. Y resulta que el carnet de la patria no es un documento público. ¿Qué nos identifica a nosotros legalmente? Nuestra cédula de identidad, nuestro pasaporte, eventualmente en algunos casos nuestra licencia de conducir, pero el carnet de la patria lo que es un instrumento de simpatía partidista por un partido político. Entonces, van a subsidiar a los simpatizantes de un partido político castigando al resto de la población. Eso no solo viola el artículo 21 de la Constitución, sino que viola incluso tratados internacionales. Pero se puede cambiar ese precio. Puede cambiar. Mira, yo creo... ¿Qué ganancia ganaría? A mí no cabe la menor duda de que el precio de la gasolina hay que cambiarlo. Hasta ahora, un cartón de huevos cuesta 8 millones de bolívares, sí. Y con 8 millones de bolívares se pueden cargar como 120 gandolas cargadas cada uno con 38.000 litros de gasolina. De manera que no me cabe la menor duda de que el precio de la gasolina hay que aumentarlo. Pero la propuesta que nos está haciendo el gobierno es que la va a aumentar 70.000 veces. 70.000 veces. Al pasar al equivalente en moneda, bueno, es un aumento de 70.000 veces. ¿Por qué no se hizo progresivamente? Bueno, porque lo está creciendo mal. Mira, yo fui director de PDVSA hasta el día en que ganó el presidente Chávez, que presenté mi renuncia. En aquel momento nosotros veníamos aumentando la gasolina, pero ¿qué hacíamos? Aumentábamos cada mes un mediacito, de manera que en 4 meses iba a haber aumentado un bolívar. E iba a seguir aumentando así hasta llegar a lo que llamamos el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El precio al cual nosotros poníamos la gasolina en un tanquero listo para exportación, en un tanquero en las costas de Venezuela, frente a una refinería de Venezuela. Pero eso era free on board, o sea, eso no incluía flete, no incluía seguros, no incluía transporte, free on board. El equivalente a lo que nosotros recibíamos cuando exportábamos la gasolina. El tema es que hoy no exportamos gasolina, hoy lo que hacemos es importar gasolina porque nuestras refinerías están trabajando por debajo del 30% de su capacidad. ¿Que se debe aumentar la gasolina? Sí se debe aumentar.
Sustancialmente, sí se debe aumentar sustancialmente. De un solo golpe, no, no se debe aumentar paulatinamente para impedir el impacto en la sociedad. Y al mismo tiempo, pues yo creo que a la hora de aumentarlo, también hay que pensar en alguna forma de subsidios. Pero los subsidios no pueden ser en función a que a mí me guste el PSUV o a que me guste el Partido Comunista o que yo sea opositor. No, tiene que ser en función, por ejemplo, al transporte público. Si aumenta demasiado el precio del transporte público, eso va a incidir en el pasaje, ahí hay que dar un subsidio. El diésel que utilizan los tractores que sirven para producir alimentos, a lo mejor ahí hay que dar un subsidio. Pero no me van a dar un subsidio porque yo sea simpatizante del PSUV. Eso es discriminatorio, inconstitucional, ilegal y viola hasta derechos humanos. Señor Hardy, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos sobre el estatus de PDVSA en este momento. Ya hubo un acuerdo entre Petróleos de Venezuela y ConocoPhillips, lo hemos conversado en otras oportunidades ese tema. Y también su opinión sobre otro anuncio también presidencial, que era ahora el Bolívar soberano anclado al petro. ¿Qué piensa José Toro Hardy? Me lo dice al regreso. Estamos conversando con él, economista, experto en temas petroleros y exdirectivo de Petróleos de Venezuela. Ya hay muchos comentarios, los repasamos al regreso a través de @primerapágina. Ya venimos.